les va? Bienvenidos. Aquí comienza Tarjeta Roja por la pantalla de BTV, un nuevo programa para compartir con todos ustedes. Gracias por la compañía como siempre. Hoy tenemos un tema que en realidad comienza a tener un tratamiento parlamentario a partir de la próxima semana, porque va a ingresar mañana. Estoy hablando del proyecto de rendición de cuentas. Es el último proyecto en el cual el gobierno puede generar un gasto, puede aportar, en este caso, para algunas acciones, como por ejemplo, bueno, las prioridades que ya se dieron a conocer por parte del gobierno, salud mental y también adicciones. Recuerden que hay un plan integral que fue presentado por algunos ministerios en conferencia de prensa esta semana respecto a este tema. Mañana, sobre las 18, 19 horas, va a ingresar a la Asamblea General, a la presidencia de la Asamblea General, el proyecto. Lo va a llevar, como es habitual, la ministra de Economía, Susana Arbeleche. El próximo martes va a ingresar en un plenario en la Cámara de Diputados y va a pasar a comisión para que justamente la Cámara Baja comience con su tratamiento. Luego, evidentemente, va a pasar al Senado y así estaremos durante los próximos meses en el Parlamento hablando del proyecto de rendición de cuentas. Vamos a contarles que a propósito de este tema, tenemos una pregunta que hicimos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, que tiene que ver con si están de acuerdo ustedes de que las prioridades en esta rendición sean justamente las que recién mencioné, salud mental y adicciones. Hay dos posibilidades: sí, no, deberían ser otras. Esas son las dos chances que se pueden votar. Y siguiente, hay una posibilidad de que ustedes puedan comentar cuál podría ser la prioridad que a ustedes les parecería que también el gobierno debería de aportar recursos en esta última rendición, a la cual lo puede hacer en esta administración de gobierno. Así que ya lo pueden hacer a través de Tarjeta Roja BTV en Twitter y en Instagram. Pueden entonces votar sobre las 20:45. Vamos a cerrar la votación. Pueden también dejarnos sus comentarios porque se los vamos a ir leyendo a lo largo del programa y ya en el último bloque vamos a compartir los resultados. Vamos a empezar a saludar hoy a los chiquilines. Somos 5 hoy en el piso. En realidad conmigo 6, pero 5 los participantes. Martina, bienvenida, ¿cómo andás? Bien, un poco cansada, pero con energía. Vamos a contarle a la gente por qué dice cansada Martina. Martina es diputada suplente y participó de la interpelación al ministro Heber. Recuerden, la interpelación empezó a las 10:33 de la mañana del miércoles y terminó a las 10:40 de la mañana del jueves. 24 horas de interpelación, hoy comentábamos ese dato. La interpelación más larga sin duda de los últimos años. Sí. Y tal vez uno tiene que ir bastante para atrás, muchos años para atrás, para encontrar una interpelación a un ministro tan grande. Hoy encontrábamos a Martina temprano en la mañana allí, toda la noche presente, ¿no? Sí, estuvimos ahí acompañando, no en sala, pero no sesionando, pero claro, sí acompañando a la bancada. Y bueno, la verdad que estuvo por demás interesante la conclusión, por lo menos, de la interpelación y bueno, y todo el trabajo que se había hecho en las primeras horas. Sí, claro. Y bueno, obviamente que hay todo un porcentaje que nadie sigue, que es en la noche, donde también se vuelcan bastantes argumentos y el desenlace fue lo que llegaron a la mañana los periodistas. Exacto. Que fue en la moción de censura y la moción de negativa. Cabildo Abierto. Exacto, sí. De Cabildo Abierto, que en realidad hace que esta interpelación termine sin respaldo mayoritario para el ministro por parte de la coalición de gobierno, porque Cabildo Abierto no acompañó al Partido Nacional, al Partido Colorado y tampoco al Partido Independiente. Un hecho relevante es la moción de censura del Frente Amplio, que va a tener tratamiento la próxima semana. Joaquín Garlo con nosotros. Bienvenido, Joaquín. Gracias, Nicolás. Buenas noches. ¿Seguiste la interpelación también? Por supuesto, claro que sí. Me echando ahí porque tuvimos sesión anoche en la Junta Departamental, sí, claro. Pero por demás interesante, como decía Martina, sobre todo las conclusiones a las que arribó la mayoría del Parlamento, ¿no? Una señal dentro de la coalición multipartidaria interesante para analizar y qué va a pasar en los próximos días también. Muy bien, gracias por venir, Joaquín, como siempre. Acá está Marcel Rossi del Partido Colorado. ¿Cómo andas, Marcel? ¿Todo bien, Nico? Muy bien. Primero que nada, déjame decirle que los dos compañeros del frente vinieron bien de colorados y se empicharon muy bien para la ocasión, así que es verdad, si quieren ser bienvenidos. De rojo revolucionario, más que de colorado. Les mandó Julio el buzo, ¿no? Y, sí. y el suéter, digamos. ¿Qué es eso? ¿Suéter? ¿No está mal dicho? ¿Suéter? La blusa. Blusa, bien. Bueno, bienvenida, Buenas Clara. Buenas noches, hoy me tocó de titular. Primera vez titular para Clara, ¿no? Primera vez titular, me vine preparada por las dudas. Ah, bueno, pero te trajiste pero me robaste la tarjeta, ¿qué pasó? Me robé por las dudas, pero hoy va a estar tranquilo. Pero, a ver, el VAR, un poquito... sí, yo tengo a veces el VAR lo veo medio injusto y bueno. Ah, pero ¿y a quién vas a amonestar y echar vos? ¿A los compañeros? No, depende. Si quizás a Nicolás, ¿por qué no? ¿Cómo que a Nicolás? Pero no? Hay que anotar esto, VAR, por favor, te lo pido. Muy bien, gracias. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo andás, tocayo? Bien, ¿y vos? Muy bien. Único hoy, más solo que el uno. Soy único suplente. Único suplente, bueno, ahí está, Nicolás Botana, representante del Partido Nacional, nuestro único suplente, ahí,
defendiendo esa alfombra gris que tenemos en ese lugar. Gracias, Nico, por estar con nosotros, como siempre. Bueno, vamos a presentar, ya saben, ¿no? Del reglamento, están las tarjetas, está el silbato, está todo. Hasta hay tarjetas por demás hoy por lo pronto, porque apareció Clara con tarjetas también amarilla y roja. Vamos a la presentación del tema rendición de cuentas que ingresa mañana al Parlamento por parte del Poder Ejecutivo. Última rendición para generar gasto y además con las prioridades que ya les mencionábamos. Esta rendición de cuentas tendrá como prioridad el tratamiento de la salud mental y las adicciones, el gran desafío al que pretende abocarse esta administración. Autoridades del MIDES, Salud Pública, ACE y de la Junta Nacional de Drogas anunciaron un programa específico para atender esta problemática social, que contará con la coordinación de varios organismos. El otro gran tema son las medidas sobre seguridad integral en busca de prevenir y combatir la delincuencia a mediano plazo. Se espera una sustancial diferencia con la rendición anterior, cuando el gobierno dispuso un aumento de $200 millones. Bueno, bien, hay muchos temas para tratar en cuanto a la rendición si uno empieza a analizar que más allá de las prioridades, hay otros temas que ya venían de rendiciones anteriores, que obviamente también se tiene que seguir reasignando recursos. Está el tema impositivo también, está el tema de la seguridad, está el reclamo de la educación, sobre más presupuesto. Clara, para empezar contigo, más allá de salud mental y de adicciones, que es un tema que vamos a tratar en el próximo bloque, ¿cuáles más podrían ser las prioridades para esta última rendición con estos recursos? Yo lo que creo es que primero el gobierno, en todas las rendiciones de cuentas anteriores, ha demostrado que sin dudas que todas las rendiciones fueron focalizadas en las personas y en las personas, principalmente en la parte más vulnerable, en las sociedades más vulnerables. Se ha centrado en todos los temas, tenemos de primera infancia, tenemos que se está aplicando el plan Avanzar, sabemos que viene lento, pero se está intentando poder ejecutar los recursos de la mejor forma posible. Y no nos olvidemos también que hay 337 millones de dólares incrementales que ya se habían aprobado en la rendición de cuentas pasadas, que esa parte se va a destinar en educación, en seguridad, en salud. Por lo tanto, se están abarcando de todas las rendiciones, se están abarcando todos los temas, todas las prioridades, porque son todas prioridades en sí. Sí, claro. Pero bueno, estaba en el debe esto de salud mental y adicciones. Y más allá de salud mental y adicciones, desde el punto de vista social, vos decías, se ha centrado el gobierno en esto en las últimas rendiciones de cuentas. ¿Qué otra prioridad también hay en lo social en esta rendición? Socialmente, bueno, sin dudas que vemos que la gente lo que más reclama es educación, que sin dudas es un gran debe. También tenemos que tomar en cuenta que tenemos esta discusión constante, ¿no? Y que no solamente es todo plata, sino que hay que saber planificar y ejecutar. Entonces, no es solamente cuestión de la rendición de cuentas, sino que también de cómo lo apliquemos luego. Pero sí, sin dudas que lo que es educación, seguridad también, pero se viene aplicando en gran medida y se han notado los resultados. ¿Hay conformidad en el Frente Amplio por estos temas? Por ejemplo, seguridad y educación, lo que se ha reasignado hasta el momento y lo que podría reasignarse en este proyecto. Joaquín, empiezo contigo. Bueno, en primer lugar, destacar que esta es una instancia muy importante para el país porque es la última oportunidad que tiene el gobierno para tratar el tema presupuestal, ¿no? Entonces es un momento bisagra porque desde este momento hasta que asuma el nuevo gobierno no vamos a tener una nueva instancia presupuestal, entonces hay que definir bien cuáles son las líneas. Yo creo que es fundamental que en el Parlamento se genere y que el gobierno, la coalición multipartidaria, genere un espacio con la oposición para poder definir, más allá de la libre potestad y facultad que tiene el gobierno de definir sus prioridades, que también haya una definición colectiva de todo el sistema político para determinar una línea de trabajo pensando en la posible transición que se pueda dar en el 2025, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que estamos ante muchas emergencias simultáneas. Tenemos por un lado la emergencia educativa, como lo definía la Federación de Profesores de Educación Secundaria. Estamos ante una emergencia educativa donde, si bien se han priorizado recursos para la reforma, no se han priorizado recursos para las mejoras edilicias que los centros de enseñanza necesitan, no se han destinado los suficientes recursos para la alimentación de los estudiantes en todo el país. Tenemos una emergencia también en lo que respecta a la salud, porque no solamente hay que apuntar a la salud mental, falta de medicamentos en el interior del país, policlínicas que se caen a pedazos, hospitales que no tienen especialistas, y todo eso es materia presupuestal. Entonces, estamos ante, como digo, muchas emergencias que se están dando al mismo tiempo, ni que hablar de la emergencia hídrica, que también requiere y va a requerir
un esfuerzo por parte del Estado para destinar recursos para amortiguar una novedad también, ¿no? esa Porque situación. obviamente dentro de la planificación de un gobierno no está prevista una situación hídrica y se plantea justamente este año en particular por la sequía que se tiene y por la situación del agua también, ¿no? Naturalmente, y agrego una emergencia más que es muy, muy significativa, que es la emergencia de la vivienda. Estamos con un problema importante en lo que respecta al acceso a la vivienda en estos momentos. Aquellas 50.000 viviendas prometidas por Irene Moreira nunca llegaron. La plata al interior del país en materia de vivienda tampoco está llegando. Dice Clara que está pronto eso, para resignarse, para hay que poder ejecutar, hay que ejecutar los recursos. Sabemos que viene lento, pero es en lo que se está trabajando. Es que ese es el problema, ¿no? Es como la excusa permanente. Bueno, pero recordemos cómo terminaron las cifras con los gobiernos pasados. Por culpa de los tiempos. Siempre hay una excusa arriba de la mesa, ¿no? Yo creo que es momento de hacerse cargo. Como decía el Partido Nacional en la campaña electoral, es momento de hacerse cargo de verdad. Ya van 3 años de gobierno, estamos ante la última instancia presupuestal y las promesas siguen generándose y los hechos todavía no se generan. Marcel, tu opinión de lo que acaba de decir Joaquín, nada más, y bueno, y en general de estos temas que estamos hablando, ¿no? Educación, vivienda, salud. Son temas claramente importantes para el gobierno, pero yo creo que también que el Frente Amplio plantea un escenario apocalíptico donde dejan en cuenta o deja claro que no están tomando cómo este gobierno empezó con la pandemia y volvemos de vuelta a lo mismo a hablar y podíamos hablar de todas las rendiciones, a ver si no se focalizó donde tenía que ponerse el foco. Después la transformación educativa, la emergencia educativa es real, es una cosa que se heredó del gobierno pasado y justamente a raíz de la emergencia que vos mencionabas se llevó adelante y se está llevando adelante y se está implementando particularmente este año, que es recién el año que se puede implementar la transformación educativa. El propio Robert Silva entiende y sigue la filosofía de que más plata no significa mejorar la educación y a los hechos nos remitimos cuando antes se destinaba un fondo vacío a la educación y no había mejoras, donde cada vez estaba peor. Con plata no se soluciona todo, sino que tenemos que ponerle, como vos bien decías y mencionabas, la campaña del Partido Nacional, intelecto. El Partido Nacional se habla de hablarle intelecto. Intelecto que cuando hablamos, por ejemplo, de determinadas intendencias, piden $100.000 cuando recauda $2 millones por día. Entonces, cuando hablamos de plata tenemos que agregarle un poco también la lógica. Es un lindo tema, ¿no? El de los gobiernos subnacionales, que estaría bueno hacer un poco de referencia a eso. También es parte de cómo una persona que está delante de una intendencia, en el caso que mencioné, o del país, administra los recursos que tiene, porque también entendemos que los recursos son finitos y que para todos siempre va a haber un pero, porque si no es de acá o es de otro lado y cada uno tiene la razón en que su tema es importante. Insisto y comparto contigo, como hace varios programas venimos hablando, hay políticas que son de Estado y no son políticas gubernamentales o políticas de 5 años, sino que hay que ir más allá. La seguridad es un tema que va más allá de los 5 años, pero hablamos de eso, vos me estás asintiendo que sí, y después cuando hay grupo de coparticipación entre los partidos políticos, tenemos a Gustavo Leal que no propone. Eso no es verdad, ya lo hablamos en este programa. En su momento. Semanas atrás, pero bueno, si querés volvemos a eso. Siempre estamos rodeando lo mismo, problema. Entonces yo entiendo sí de vuelta y comparto 100% contigo, pero el tema no somos nosotros, sino son los dirigentes que cuando tienen la posibilidad de hacer, no hacen. Yo creo que no son solo los dirigentes, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de discutir política con altura, política con mayúscula. Entonces, cuando llegamos acá a esta instancia, ¿no? Jóvenes que participamos de la actividad política y nos enfrascamos en el discurso fácil de los dirigentes, ahí tenemos el problema. Yo creo que nosotros tenemos que dar el ejemplo y cambiar el eje de la discusión y generar una discusión mucho más saludable. Bien, Nicolás me está pidiendo la palabra para contestarle algo a Joaquín, pero primero tengo que ir con Martina, que es titular, ya voy contigo, para preguntarle a Martina lo que se está discutiendo, bueno, en cuanto a las prioridades y demás, tu opinión. Bueno, a ver, las rendiciones de cuentas son una instancia que son parte de un cuento que ya se está contando, ¿no? Vos tenés una instancia al inicio de un periodo de gobierno presupuestal que se presenta ya con la pandemia iniciada. Entonces, por ejemplo, poner la pandemia como excusa para un montón de cosas, me parece que si ya había iniciado la pandemia, cuando presentás en junio tu presupuesto, es que no estabas planificando bien. Entonces, cuando en 2021 se presentó 2022 se presenta la rendición de cuentas de 2021, nos dábamos cuenta que los 226 millones de dólares que afirmaban asignar y que era como un crecimiento en las asignaciones, respondían también a un recorte anterior de 300 millones de dólares que se sumaban, y le podemos poner nombre, cara, título a cada uno de esos recortes, que eran
eran 140 millones en ANEP, 70 millones de recorte en ACE, 50 millones de recortes en vivienda, 40 millones de recortes en UDELAR, 40 millones de recortes en INAU, y son que muchos de esos recortes se explican por la masa salarial. La masa salarial en Uruguay a 2022 había decrecido un 4% para los jubilados y un 5% en los ingresos de los hogares. Entonces los recortes se explican por un ahorro en realidad en invertir en las personas. Y entonces después cuando van a asignar, son muy buenos asignando, pero son muy malos ejecutando. Y eso es lo que venimos viendo año a año. Porque, por ejemplo, te dicen, el Ministerio de Transporte y Obra Pública ejecuta tanto en CAIF. Y cuando vas y te parás donde debería estar el CAIF, todavía no está. Porque, bueno, está en trámite, está en proceso. Siempre estamos como en esa, ¿vale? A ver si llegamos. La vivienda también, o sea, estamos... les queda 1 año y medio. Yo, a menos que hayan descubierto la pólvora para hacer todas las viviendas que prometieron en 1 año y medio, hacen así, las tienen. Bueno, espero que sea así. También lo que han hecho también es presupuestar cosas muy a futuro. Utilizan los CREMAF, los fideicomisos. Entonces son cosas que ellos no van a pagar. Entonces ellos proyectan, prometen y después no se ejecuta. Así como ahora están prometiendo 20 millones de dólares para salud mental, el año pasado prometieron 26 millones de dólares para ciencia y tecnología. Pero cuando nos llega la rendición de cuenta del Parlamento y abrimos y nos ponemos a leer, eran, bueno, no sé, eran 4 millones sí para la ANI, 10 millones para 10 millones que dependían de la aprobación del MEF. Vamos a ver este año si al final aprobaron alguna de todos esos 10 millones. Y después tenías 12 millones para el audiovisual. Entonces es como ciencia, tecnología e innovación, pero metieron el audiovisual con 12 millones. Entonces, ahora, en salud mental, ¿qué va a haber en esos 20 millones? Yo estoy esperando así, deseosa de que me llegue el articulado para poder leer a qué le van a asignar esos 20 millones, si realmente se lo asignan o son promesitas que después dependen de la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas. Bueno, Nicolás se me sale de las casillas por querer contestar. Hace 3 veces me va levantando la mano. Dale, Nico, vos. No, quiero hablar particularmente del tema de la vivienda que tocaron varios de los compañeros. Es cierto, y creo que acá hay que hacer una autocrítica, uno no puede ser soberbio, que la promesa de las 50.000 viviendas de Cabildo Abierto y de Irene Moreira era una promesa falsa y falta de pragmatismo y de real planificación. Ahora, también es cierto que Tabaré Vázquez, cuando gana su segunda elección interna, prometen un discurso 50.000 viviendas que no cumple. Ahora, yo creo que esto es por falta de experiencia en ambos casos, en el caso de Tabaré Vázquez en su momento y en el caso de Irene Moreira en ese momento, falta de experiencia en lo que tiene que ver con la materia de asentamientos, que es una materia compleja, multicausal y que no se soluciona en un periodo de gobierno. Ahora, vamos a lo que está haciendo este periodo de gobierno. Este periodo de gobierno está invirtiendo en el Plan Avanzar más de 500 millones de dólares, va a terminar el quinquenio con soluciones habitacionales a 15.000 familias, no 15.000 personas, 15.000 familias con un título de propiedad, familias que son integrados, en algunos casos, núcleos de familiares de 4 o 5 personas, es decir que estamos hablando de más de 50.000 personas, y además cambiamos el enfoque de la gestión, porque cuando se habla de presupuesto, muchas veces se cree que las cosas se solucionan solo con el dinero, y no se solucionan solo con dinero, también se solucionan con gestión y cambiando enfoques jurídicos. El Plan Avanzar trabaja con los gobiernos departamentales, que son los que han tenido la experiencia, es decir, la evidencia, las políticas habitacionales de mayor eficiencia a la hora de solucionar asentamientos. Y acá tenemos a un edil de Maldonado que lo tiene que saber muy bien. Sabremos de eso. ¿Sabes cuánta Pero plata? Pero no terminé. Ahí me Entonces, toca en vivienda es importante tener claro que hay una cultura, que es difícil de cambiar. Yo soy parte de la Comisión de Asentamientos de la Junta Departamental de Montevideo, conozco los asentamientos de Montevideo y trabajo por el tema. No se soluciona en un periodo, se soluciona en varios, trabajando fuertemente. Pero lo que está haciendo el Plan Avanzar es un avance realmente sustancial, porque no nos olvidemos que en el 2005, cuando el Frente Amplio asume el gobierno, había 100.000 personas viviendo en asentamientos. Cuando dejan el gobierno en 2019, había 200.000 personas viviendo en asentamientos. Entonces, que nos hablen de la vivienda es bastante complicado con esos números, ¿no? Agrego a lo que dice Nicolás, aparte, que claro, es muy chistoso, pero en 8 años ellos lograron erradicar, digamos,
88 asentamientos que después lo volvieron a recuperar porque terminaron su gobierno con más asentamientos que antes. Entonces, ¿cómo es? Nosotros hacemos autocrítica, lo hace mismo el presidente, lo hace mismo el ministerio, pero ustedes también hagan autocrítica. Es curioso cómo siguen reproduciendo el discurso de ellos y nosotros, ¿no? No, la oposición de los gobiernos anteriores. El discurso de ellos y nosotros. Tengo derecho a la cuando, por un lado, Nicolás plantea con mucha inteligencia, creo, esa cuestión de políticas de Estado que unifiquen el sistema político, pero para defenderse ante la incapacidad de ejecutar presupuesto y de desarrollar políticas públicas, el ataque al gobierno del Frente Amplio. Lo dije cuando arranqué, lo dije cuando arranqué. Si tú arrancaste tu discurso de la misma forma. Ese discurso del ellos de a uno, porque si no nosotros. se pisa. Pero Joaquín, por favor, ¿cuál incapacidad? Yo te estoy hablando de un cambio sustancial que tiene que ver con la mayor inversión en los últimos 20 años en políticas de vivienda, que tiene que ver con un cambio de paradigma en la gestión, es decir, con un cambio de paradigma en el enfoque jurídico, entender que un ministerio, por la naturaleza jurídica y la burocracia que tiene, no puede abordar de manera efectiva un plan de asentamientos, porque es algo extremadamente complejo. Cambiamos el enfoque jurídico, trabajando con los gobiernos departamentales, creando un fideicomiso, y estamos haciendo una inversión que va a sacar a 15.000 familias. Mira, yo te voy a contar una cosa. Déjame terminar. Cuando termine el quinquenio, a 15.000 familias de los asentamientos. Yo estoy hablando de qué es lo que está sucediendo y cuál es la política que estamos aplicando. Lo que pasa que también es difícil escuchar a personas. Si esto que estamos haciendo está funcionando, es difícil escuchar a quienes duplicaron la cantidad de personas viendo los asentamientos en este país. Hasta ahora, ¿Vos sabés dónde está el asentamiento más grande del Uruguay? ¿Cuántos relojos llevan? O sea, ¿cuántas viviendas llevan? ¿Cuántas familias realojaron en estos casi 4 años de gobierno? 4% Ya hay de plazas 5.000. ¿Cuánto? Ya hay 5.000 ejecutadas. 5.000 soluciones ejecutadas. Un poco más del 4%. Sí, hay más de 5.000. O sea, títulos de vivienda, porque hay distintos programas, no es lo mismo. Claro. No título de vivienda, porque eso como lleva un proceso, hay título de vivienda que ustedes están adjudicando que ya vienen en un proceso anterior. Contame cuántos son debido a este proceso. A ver, que aprobaron en la rendición de cuentas del año pasado. No sé cómo ejecutaron 5.000 viviendas. Vos aprobás el año pasado y me decís ahora que llevás 5.000. No, pero pará, acá hay para aprobaste esto de lo que estás hablando ahora, lo aprobaste el año pasado. Lo creaste el año pasado, porque hasta ahora no tenían un plan. Acá hay una distinción que es importante hacer. Cuando se habla de títulos de dominio, es decir, de propiedad de una vivienda, se puede estar hablando perfectamente de planes de realojo, como pueden ser los realojos que realiza el Ministerio de Vivienda, que realiza MEVIR, que realiza el programa de mejoramiento de barrios, y también se está hablando de otro tipo de planes que hace que las personas accedan a una propiedad que es lo realmente son anteriores a lo que tú estás son nombrando. soluciones habitacionales. Son soluciones habitacionales que no son del plan avanzar. Estamos hablando de soluciones habitacionales que no son del plan avanzar. Está bueno que seamos claros. Si volvemos a seguir trabajando en eso, del plan avanzar. Si estoy hablando. Creo que acá estamos en un problema entonces que es un problema de títulos. Claro, si el plan tal, el plan otro. Porque es de fondo el problema. Quiero terminar esto. Es una cuestión de política pública. Estamos hablando de rendición de cuentas. Yo le asigno dinero a algo, lo ejecuto y eso se expresa en familias realojadas. Exacto, déjame. De eso que tú asignaste, me estás contando que ejecutaste, pero a mí me suena que son ejecuciones de cosas anteriores. Anteriores de este gobierno. Sí, o sea, el plan avanzar es del año pasado, sí, el plan aprobado avanzar el año pasado. Pero la política de vivienda de este gobierno no empezó con el plan avanzar. Yo espero que haya empezado en 2020. Espero. Tengo el deseo que haya empezado en 2020. Justamente de lo que te estoy hablando es de que cuando hablamos de 15.000 soluciones habitacionales, es decir, familias que pueden acceder a una vivienda y salir de la situación de vivir en un asentamiento, se aborda con varios planes. Vuelvo a lo que decía al principio. El plan avanzar tiene una particularidad que, además del presupuesto, es un cambio de enfoque en la gestión, porque está demostrado por la experiencia científica y la evidencia en Latinoamérica que uno de los grandes problemas en política de vivienda es el marco jurídico. Es decir, por ejemplo, vamos a un ejemplo uruguayo. ¿Por qué MEVIR es una política pública y hace 1.000 viviendas por año hace 30 años? En parte porque es una persona pública no estatal y se rige por el derecho privado. Es decir, que los procesos son mucho más ágiles. Bueno, el plan avanzar no es una persona pública no estatal, por supuesto, pero sí replica muchos de estos mecanismos jurídicos mucho más rápidos. Y después hay otros planes que el Ministerio lleva adelante que también generan soluciones habitacionales y que también trabajan con asentamientos. El plan avanzar, como tú muy bien decís, es reciente, pero existen otros. Bien.
Bueno, muy bien. Que no sabemos, no me quedo claro. Me quedo con lo de los gobiernos subnacionales para el bloque que viene. Ahora en el bloque que viene seguimos. Ahora en el bloque que viene la seguimos con el tema. Sí, por eso conozco todas las localizaciones de mi gobierno y han funcionado. El asistente de piso les está pidiendo que hagan silencio. Me parece que me parece que en cualquier momento va a salir una tarjeta o va a salir un silbato, Silencio, por favor, gracias. Vamos a disfrutar de Te lo cambio por una sonrisa mientras compartimos estas imágenes para recordarles a todos ustedes que están en su casa que por 10º año consecutivo Te lo cambio por una sonrisa solicita nuevamente tu colaboración para que niños de escuelas rurales de todo el país puedan recibir un regalo en su día. Podés traer tus juguetes nuevos o usados a los estudios de BTV aquí en Cuareim 2179 o llevarlos a cualquiera de las sucursales de Macromercado en todo Montevideo. Te lo cambio por una sonrisa, 10 años junto a BTV. Bueno, vamos a hacer una pausa. Recuerden que pueden seguir votando. ¿Están de acuerdo con que salud mental y adicciones sean la prioridad de este proyecto de rendición de cuentas para el gobierno? Sí, no, prefiero otra. Pueden comentarnos cuál es esa otra, bueno, de alguna forma, acción prioritaria que ustedes entienden que el gobierno debería llevar adelante en esta rendición, y en un ratito lo vamos a comentar. Además vamos a compartir también los resultados. Pausa, ya venimos, hay más temas para hablar porque nos queda también hablar un poco más de educación, nos queda hablar de seguridad, nos queda hablar también de la parte impositiva, porque recuerden que también en este proyecto de rendición de cuentas va a estar la reducción del IAS y del IRPF, y nos queda hablar también de salud mental y adicciones. Ya venimos.